Buenas noches, mi nombre es el Cruz Sergio Tenoch, soy del grupo 5IM16 y en esta ocasión, tocó hacer la tarea de moduladores de amplitud y frecuencia. Primero empezamos con la modulación de amplitud. Esta es la AM. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta AM? A esta se le conoce también como amplitud modulada, por eso se llama AM, amplitud modulada, y por sus iniciales pues AM. Es una técnica utilizada en el procesamiento de señales y la comunicación electrónica, más comúnmente para la transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. Bueno, eso es lo que encontré. Ya dentro del documento fue lo siguiente que puse. Ya empecé a abarcar los temas como la radiofrecuencia y centrándome más en la transmisión de audio, que fue lo que vimos en el tema anterior con el transmisor. Pues bien, la modulación de amplitud funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía. Pero, obviamente esto es un poco confuso, pero siendo un poco más específicos, para la transmisión de audio se reubican las frecuencias de audio al rango RF. Esto quiere decir radiofrecuencia. A este proceso de mezcla de audio con la radiofrecuencia se le llama modulación. Pues bien, ¿cómo se puede decir? La radiofrecuencia se puede decir que es como la señal portadora, es decir, el transmisor en la salida va a sacar una señal RF. Esto se le conoce como, esta RF, la señal RF pura, original, como se le quiera decir, es decir, sin audio, sin nada, solamente la RF, la radiofrecuencia, se le conoce como la señal portadora. La amplitud de la portadora puede variarse para corresponder a las variaciones de audio. En unos momentos vamos a ver por qué. Esto es a lo que se le conoce como la modulación de amplitud, es decir, la AM, y a la vez la portadora puede variarse, tiene la modulación de frecuencia FM, es otra cosa que veremos más adelante. La señal portadora puede interrumpirse en intervalos alternados de tiempo, generando así un código Morse, y la transmisión de esta puede pulsarse de alguna secuencia específica, y esta sería una forma de modulación por pulsos. Pues como dije, código Morse, entonces forma de modificación por pulsos podría ser. Pues bien, luego venimos con lo que es la forma de onda AM. Con el fin de representar la señal de audio original moduladora, ¿sí? Con el fin de representar la señal de audio original, en este caso vamos a llamarle como la señal moduladora. ¿Esto por qué? Ya que la portadora transmitida, ¿cómo se puede decir? La portadora transmitida debe reflejar una variación que corresponda a la amplitud y frecuencia del audio. Si uno u otro parámetro no está presente, la inteligencia no está completa. Es decir, puse aquí un ejemplo con las imágenes en las que podemos ver que la portadora, es decir, en este caso la señal sinoidal pura que se puede ver, ¿cómo se puede decir? Lo que lo cubre, por así decirlo, es como la frecuencia de audio, o en este caso ya sería la señal de modulación. Es decir, esta frecuencia de audio o señal de modulación, más bien que sirve como modulador a la señal senoidal o la la señal portadora. Ay, perdón, no, se me bloqueó la mente, una disculpa. La señal portadora modula la señal portadora o la señal senoidal. Es decir, cuando hay un incremento en el audio, en la onda de audio, la frecuencia de audio, o en este caso ya se conoce más como la señal moduladora, la portadora aumenta picos. Es decir, como cubre, al aumentar es decir, la modulación, la portadora sube los picos, sube la amplitud.
pero cuando vuelve a bajar, los picos regresan. Es decir, cuando aumentan los picos, que es la amplitud de la modulación, cuando aumenta la modulación, los picos, es decir, la amplitud de la portadora aumenta, y cuando se reduce la señal moduladora, la portadora reduce sus picos, es decir, la amplitud. Y bueno, ahí dejé unas dos imágenes para que se entendiera más o menos este concepto. Y bueno, ¿dónde se usa la AM? Como la modulación de banda lateral única o la modulación de doble banda lateral son más eficientes en ancho de banda o potencia, ya que además de reinsertar la onda portadora para conformar la AM nuevamente, puede demodular la señal transmitida. También la AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas e incluso en la VHF, aunque realmente la VHF la veremos un poco después con la FM. La VHF en la AM es utilizada en las comunicaciones de radio entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos. La AM también ha sido utilizada en el procesamiento de señales, particularmente en el campo de la producción musical, para generar diversos efectos de sonido. Probablemente el efecto más popular de ellos es el trémolo, en el cual una onda portadora simple de baja frecuencia y mantenida usualmente en una frecuencia fija menor a 20 Hz es modulada por una señal de entrada. Esto más que nada yo lo veo en la amplificación de la guitarra eléctrica. Por eso puse más que nada ese punto. La modulación de frecuencia, es decir, la FM. Se le conoce también como frecuencia modulada, por eso es por sus iniciales FM. Es una técnica, al igual que la AM, de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal modulada, moduladora. Y bueno, repetimos cómo se utiliza la radiofrecuencia y la transmisión de audio. En este caso, la modulación de frecuencia difiere de la modulación de amplitud, es decir, aquí se empieza a ver la diferencia entre AM y FM, pues en vez de que la amplitud de la señal RF dependa de la señal moduladora, en FM, es decir, la amplitud de la señal RF depende de la señal moduladora, es decir, como lo que explicamos anteriormente con la AM. En la FM la amplitud se mantiene constante, es decir, la radiofrecuencia va a seguir constante, no va a aumentar la amplitud ni la va a reducir, va a seguir constante. Aquí lo que se va a notar más es, ¿cómo se puede decir? Como la frecuencia. La frecuencia es la que cambia, por tanto, como que cambia la velocidad, es decir, va a estar así y de repente va a ser muchas ondas en un propio, ¿cómo se puede decir? En un sector, por así decirlo. Bueno, puse una imagen aquí para que se entienda un poco mejor lo que estoy diciendo, por si no se entiende. La amplitud de señal modulada está representada por la cantidad de desviación de la radiofrecuencia RF desde la frecuencia central. Señal portadora en reposo, como ya dije, sigue constante, y la frecuencia de señal moduladora está representada por la velocidad de cambio de la desviación de frecuencia portadora, como ya dije, que por sectores. Eso ya lo expliqué anteriormente. ¿Dónde se usa la FM? Se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiodifusión de la música y el habla y de audio en televisión analógica. Se utiliza como banda estrecha o NFM, de la sigla en inglés Narrow FM, para comunicaciones de voz en la radio de dos vías, a diferencia del tipo que se usa en la radiofusión comercial FM. Esta se llamaría como WFM. Es como, ¿cómo se podría decir? La NFM es una banda estrecha y la WFM es una banda un poco más ancha, de las siglas en inglés Wide FM. Además, se utiliza para enviar señales al espacio. También se utilizaba
en las frecuencias intermedias en la mayoría de los sistemas de video analógico, como por ejemplo el VHS, para registrar la luminancia, es decir, la señal blanco y negro de la señal de video. La modulación de frecuencia es el único método factible para la grabación de video y para reproducir una cinta magnética sin la distorsión extrema. Como las señales de video con una gran variedad de componentes de frecuencia de unos pocos hercios a varios megahercios. Y bien, puse una pequeña comparación entre la AM y la FM, aparte de que la AM es por amplitud y la FM es por frecuencia. Bueno, las transmisiones FM se llevan a cabo en frecuencias portadoras altas, o las bandas, ¿sí? Como vimos en el parcial pasado y como anteriormente lo expliqué, como en este caso digamos el VHF, o bueno, sí, el VHF creo que todavía entraría, aunque no estoy seguro. Creo que el que sí entraría es el VEIH. Esto resulta en una radio de recepción que resulta como línea de vista, es decir, antena a antena. Y aunque la AM tiene un área más amplia de cobertura, no puede asignarse a comunidades adyacentes. La FM está relativamente libre de audio, ya que la atmósfera es menos ruidosa en la banda VHF. Sí, en la VHF, sí, creo que todavía entra la FM en la VHF, pero igualmente como dije, la FM son bandas más grandes. Las bandas laterales son siempre simétricas para ambos, es decir, ¿cómo se puede decir? Las bandas que son como que lo que cubren, más o menos, siempre son simétricas para ambos, es decir, para AM y FM. No, creo que no hay diferencia en esto es igual. Para una señal de frecuencia moduladora, la FM puede tener un número infinito de bandas laterales, porque obviamente al ser de frecuencia pues se va a mantener constante, entonces puede ser número infinito. Pero la AM se limita solo a un par, pues como ya sabemos sube la amplitud, entonces tiene que estar, ¿cómo se puede decir? Predeterminado, por así decirlo. Tiene que estar fijo, más bien, tiene que estar fijo. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Soy Silcru Sergio Tenoch del grupo 5IM16. Buenas noches.